Muy buenos días a todos los que nos sintonizan a través de la Radio Universitaria Cuenca. Y bien, el día de hoy aquí estamos con otro tema más para tratar, conversar hoy. Es un tema que se da mucho en la actualidad y es muy interesante y que estoy seguro que muchos de ustedes les va a dejar pensando y quizá tengan muchas preguntas que posiblemente se puedan responder el día de hoy. Primero que nada quiero presentar a mi equipo, mi compañera Gabriela Moya, Mirna Sánchez y mi persona Samuel Paute. Y bueno, estamos aquí para hablar sobre el tema del Scratch y doy paso a mi compañero. Hola Samuel, muchas gracias. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando. La verdad, este es un espacio muy importante que nos ha dado paso para abordar este tema que es el Scratch. Y vamos a igual a continuar con nuestra compañera Gabriela Moya. Ella nos va a hablar de los temas que vamos a abordar en esta mañana. Hola Samuel, hola Mirna, la verdad que estamos muy contentos de poder estar aquí. En este espacio que mencionaron mis compañeros vamos a hablar acerca de este concepto que es el Scratch. Si tal vez para ustedes es algo nuevo y novedoso, lo podemos ahora despejar esas dudas. Vamos a ver algunos datos, algunas infografías que también nos van a ayudar y lo que buscamos es que se desarrolle un pensamiento crítico y después contaremos con la invitación, con un invitado especialista para que pueda abordar también esta temática. Bueno, vamos a ver primero acerca de algunos conceptos en los que tal vez no hemos escuchado. Mirna, tal vez tú has escuchado qué es el Scratch. No, la verdad es que antes de abordar este tema, al menos yo, y igual que preguntamos en varios estudiantes de la facultad, incluso a un docente de nuestra facultad nos dijo que no conocía el término como tal en específico. ¿Tú, Samuel, has escuchado tal vez acerca del Scratch? No, la verdad que no. El Scratch no lo había escuchado nunca. Yo justo tuve que investigar ahora para el trabajo y me pareció un tema interesante y sé que muchas de las personas que nos están viendo también querrán saber, informarse más, porque a lo mejor lo conocen, solo que a lo mejor el término es verdad. No bueno, es les comento que este término surgió en Argentina porque era una manera de hacer una protesta pública, una manera también de devolver o de resarcir socialmente a las personas que se encontraban en una época de dictadura. Entonces, sabemos que el origen de esta palabra, de este término Scratch, surge en Argentina. Se dio también en la época de la dictadura y lo que buscaba precisamente era resarcir, de cierta manera devolver la justicia social a las personas que habían sido víctimas, en este caso de la dictadura militar. Sí. También tenemos el concepto de la RAE. Samuel, tú... Sí, claro. Para tener un concepto más claro sobre qué es el Scratch, la Real Academia Española dice lo siguiente. Define al Scratch como una manifestación popular de denuncia contra una persona pública a la que se acusa de haber cometido delitos graves o actos de corrupción y que en general se realiza frente a su domicilio o en algún otro lugar público al que deba concurrir la persona denunciada. Creo que la RAE nos da una definición un poco clara, ¿no?, sobre lo que es el Scratch. Sin embargo, también recopilamos este concepto de otras fuentes, ¿no? Y compañera Mirna nos va a hablar más. Bien, tenemos también desde un enfoque de género, desde la Red Jurídica Feminista, una organización colombiana que se conforma de abogadas y estudiantes de derecho, que son feministas, y ellas lograron partir un poco más con este tema. ¿Qué pasó? Ellas informaron acerca de esta herramienta de las siguientes palabras. El Scratch se ha convertido en una forma eficaz de combatir la impunidad judicial por medio de la sanción social y también ha pasado a ser una herramienta de prevención de nuevos hechos violentos. ¿Qué pasa en esto? Como podemos ver, muchos países empezaron a reconocer la parte del Scratch como un acto violento, como incluso dentro del Código Penal. ¿Qué pasa en Ecuador? En nuestro país actualmente no existe un lineamiento como tal en el Código Penal acerca del Scratch, pero existen sanciones como la sanción que atenta contra la honra, la privacidad y la imagen. Esto tenemos actualmente en nuestro país. Bien, si bien en nuestro país es un término nuevo,
no es algo que como una acción como tal no se haya realizado. Entonces, sabemos que dentro de nuestro contexto ecuatoriano ha sido una herramienta para también devolver de cierta manera la justicia ante las acciones del Estado que muchas veces quedan impunes. Vamos a ver ahora una noticia que tenemos para comentar y si nos ayudan con la imagen para poder compartirla. Bien, esta noticia es muy interesante, me pareció muy apropiada tratarla en este programa porque estoy seguro que al ver esta noticia muchos de nosotros en realidad hemos tenido una idea de lo que es el Scratch, ¿no? Y la noticia trata, ¿no?, de este adolescente que lamentablemente se suicidó por la razón de que, bueno, lo acusaron falsamente de haber sido que provocó acoso sexual y bueno, no soportó la presión, todo el hate que recibió por internet, ¿no? Y lamentablemente se decidió quitar la vida. Entonces, esta noticia nos ayuda a entender un poco el lado negativo de esta práctica, ¿no? Sí. Muchas de las veces no sabemos si en realidad, o sea, cuál es la verdadera razón de lo que estaba sucediendo y lamentablemente en este caso, pues, este chico fue una víctima, ¿no? Claro. Sobre este Sí, tema. esto igual, como nos dice Samuel, nos demuestra la magnitud de lo que puede causar el Scratch. En este caso se intentó malintencionar a la persona, pero ¿qué ocurrió? Resulta que él no había sido el abusador de la víctima, sin embargo fue escrachado por las partes mediáticas, por toda la parte de las redes sociales, entonces causó lo que ya nos había comentado el compañero, el suicidio del adolescente. También podemos ver que si bien el Scratch es una herramienta que nos ha servido para resarcir a las víctimas, también tiene como un enfoque un tanto negativo si es que esto no está bien fundamentado, direccionado, es verdad. Y con el alcance de las redes sociales creo que eso se potencializa bastante, ¿no? Sí. Entonces, bueno, queríamos comentar esa noticia para también ver como estos dos puntos, que tiene algo positivo, el Scratch como una herramienta, pero que también puede tergiversarse o convertirse en algo negativo a nivel de una magnitud muy grande. Queremos ver ahora también si nos ayudan con la... Vamos a ver los autores. Dentro de lo que habíamos estudiado tenemos a Adela Cortina con su libro ¿Para qué sirve la ética? Bueno, Adela Cortina, sobre lo que investigué también, no habla directamente sobre el Scratch, ¿no? Pero sí toca un tema muy interesante que ella llamaba la vergüenza social. En eso y es muy interesante porque ella decía que las personas tienen más miedo al aislamiento que al error. O sea, tienen mucho miedo a que la gente los margine, los insulte, les haga aparte. Entonces, muchas de las veces esto hace que, por ejemplo, muchas mujeres que son víctimas de violencia nunca hablen, ¿no? Por miedo de que quizá les vayan a decir cosas muy en contra o no sean aceptadas, ¿no? Pero en este caso, incluso ella dice que es muy importante sobrepasar esta barrera, ¿no? Y teniendo en cuenta que todo esto en nuestra sociedad debería como que cambiar, ¿no? Para que las personas, las mujeres que son víctimas de estas situaciones puedan superar, ¿no? Y sobrepasar estas barreras. Sí, Adela Cortina nos menciona una frase muy bonita e importante y es el arma de la vergüenza social es muy eficaz, pero puede ser muy peligrosa porque refuerza la polarización. Esto igual se conecta con lo que habíamos hablado antes del caso. Sí, también queremos hablar acerca de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde nos menciona que las personas tenemos el derecho de protestar pacíficamente, porque no podemos estar de acuerdo en todo, pero que el Estado debe respetar, facilitar y proteger este derecho, en la medida en que esto no signifique que es una amenaza para otras personas o que se atente contra la seguridad.
Y tiene algunos puntos claves en los que se menciona el derecho de reunión, es decir, que todas las personas tenemos como derecho a reunirnos, a participar en lo que nosotros consideremos que va acorde a nuestros ideales, a nuestros pensamientos, y siempre y cuando esto se pueda manifestar de forma pacífica y puede ser en lugares públicos o privados. También menciona que hay un derecho a la verdad, que es una forma de denuncia, en la cual nosotros podemos hacer pública la verdad sobre los derechos que tal vez han sido violentados o han sido ocultados y muchas veces silenciados. Sí, en la misma línea de los derechos humanos habíamos encontrado la coalición de derechos. ¿Qué es la coalición de derechos o qué genera? Bueno, la coalición de derechos lo que realiza es que hace una coalición, como había hablado anteriormente, de los derechos fundamentales que tenemos, entre ellos la privacidad y la seguridad. Esto nos lleva a diversos debates sobre los límites y garantías que están establecidos para proteger a las personas. También tenemos la contextualización histórica. ¿Qué pasa? Que, bueno, enfocado al escrache, esta es una herramienta política y social. Entonces, al menos en Argentina y en otros países de Latinoamérica, incluido España, que está en la Unión Europea, tenemos que se da la lucha contra la impunidad y la justicia. Esto para las víctimas de violaciones y de los derechos humanos. En este sentido, también se ha utilizado como un mecanismo de exigir responsabilidad y hacer justicia, como lo habíamos mencionado antes, era una herramienta de justicia social para actos impunes. Entonces, en este caso, como les habíamos hablado Gaby y yo, en el caso de los derechos humanos, ven al escrache como una forma de manifestar y protesta social ante la violación de los derechos humanos y en caso de actos ilegales. Tenemos la presentación de una infografía enfocada a la parte de los derechos humanos, del escrache y la violencia de género. En cuanto al escrache y la violencia de género, tenemos el hecho de alzar la voz de la injusticia. Como antecedentes históricos habíamos ya hablado para hacer una contextualización antes de pasar a la parte de nuestro invitado. Tenemos los antecedentes históricos, como nos habló Gaby, que surgen en Argentina con la parte de los colectivos feministas, en el marco de iniciar una nueva etapa donde la sociedad mismo busca una acción de justicia, busca una protesta ante la violación de los derechos. ¿Dónde comienza? En la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, como lo habíamos mencionado, en donde 1000 mujeres se reunieron para el primer encuentro en la Plaza de la Madre de Mayo. Esta parte lo hicieron por el reclamo a los crímenes que habían sucedido. Entonces, como lo habíamos mencionado antes, igual fue por una injusticia cometidos hacia los hijos de una mujer. ¿Qué tenemos en Ecuador acerca de la violencia de género y el escrache? Igual, según las estadísticas, 6 de cada 10 mujeres sufren de algún tipo de violencia de género. En consecuencia a esto, en Quito se ha realizado una acción en escrache para poder realizar esta protesta, y se ha dado un gran impacto mediático, que el movimiento feminista en Ecuador es muy directo. Entonces se realiza la parte de al lado de la infografía, que es las ciberfeministas, que son viejas luchas, nuevas estrategias. El escrache virtual como una herramienta de acción y resistencia. Como habíamos mencionado antes, el impacto mediático es muy fuerte, y en el caso del escrache puede ser un poco más grande, más globalizado, y puede extenderse a muchos lugares. Tenemos ahora la presentación de nuestro invitado. Sí, nos acompaña aquí con nosotros Dustin Gustavo Soto. Voy a nombrar algunas
algunos de su largo carrera y trayectoria. Es activista político y social de los derechos humanos, politólogo por la Universidad San Francisco de Quito, estudiante de la carrera de Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca y subcoordinador del Consejo Consultivo de Cuenca LGBTIQ+. Así que, Dostin, buenos días. ¿Cómo se siente hoy? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, gracias Virna, gracias Gaby por la invitación. Y bueno, sobre todo tomar en cuenta no es como una iniciativa, sino acerca del Scratch, de dar a conocer, sobre todo en nuestra comunidad universitaria. Como bien lo decías, gracias por la introducción, que es muy pertinente conocerlo. Y bueno, saber de que el Scratch tiene una noción recientemente en nuestro país, pero ya en Argentina en la década de los 70 nace como una manera de protestar y sobre todo de reparación hacia las madres que fueron víctimas ante una dictadura militar en donde se desaparecieron hijos, era desaparición de hijos, fueron muertes violentas. Entonces, en el recaer de este caso, no sé si es que lo hablamos desde la perspectiva o de un enfoque de género, que era lo que estaban tratando, sobre todo ya de movimientos feministas. Entonces, recientemente en nuestro país toma una textura, o se comienza a visualizar este tipo en el 2010 a través de Ana Cristina Barragán, donde ella ya utiliza el Scratch de una manera para visibilizar la violencia que ella tenía, sobre todo la violencia psicológica que recibía por parte de su pareja. Entonces, de esta manera pudimos visibilizar y dar de que sí funciona el Scratch en el momento de reclamar, de exigir justicia. Pero también tiene dos connotaciones y que a través de nuestra Constitución en el Ecuador ya nos habla en el artículo 66 del COIP de que tiene dos dimensiones, tanto desde la parte jurídica y también del derecho compartido o del derecho comparado. Entonces, al recaer en esta es todas las violencias que han recibido muchas compañeras con un enfoque sobre todo de transversalidad. Podemos decir de que el 5% de las denuncias en acoso de violencia llegan a las denuncias, pero el 1% no llegan a tener una condena. Entonces, ahí es donde nace el Scratch como una manera de decir ante la inoperatividad del Estado, ante que no exige justicia, entonces el Scratch debe de tener un proceso para que tenga una efectividad y que no se vea recaído tanto en la manera legal y psicológica, que era lo que comentaban ustedes. Entonces, al tener este acompañamiento, muchas mujeres hemos visto que han tenido, se han podido identificar y han podido tener ese valor para denunciar ellas a través de este medio. El Scratch se utiliza de dos maneras, tanto anónima como sí de la manera denuncia, como decir yo con mi nombre denuncio de esta manera. Yo lo que hemos visto en nuestra universidad lo que está haciendo, pero esto es por falta del reclamo a una justicia, porque haces la denuncia y no tienes la exigibilidad de justicia en la que tienes que estás reclamando. Y sobre todo de esto es de que haces la denuncia, pero no existen los órganos competentes o se queda ahí el asunto. Entonces utilizas el Scratch para evidenciar la violencia que tú estás recibiendo. Y si no tienes un acompañamiento previo, puede llegar en la parte legal en la que tú dices, ¿cómo puedo caer en esto de que es en romper si los derechos de la otra persona? Porque te van a pedir las pruebas para que tú lo puedas demostrar de que sufriste este tipo de violencia. Entonces caes en la revictimización de esta persona porque vas a tener los dos puntos. Una de que me van a apoyar y otra en la que me van a decir eres una mentirosa, no tienes las pruebas eficientes para hacerlo y terminas cayendo en un círculo de violencia en donde te va a pesar más de la violencia que hayas recibido. Claro. Porque es una realidad también que muchas de las personas que han hecho estas denuncias es como que se quedan en la nada, digamos, ¿no? Porque o denuncian anónimamente y ¿por qué no ponen la cara o por qué no dices tu nombre? Y no es tan fácil así como así hacerlo. Entonces, si lo hacen con nombre y apellido, entonces eres etiquetada, ¿verdad? Claro. Eres mal vista. Claro, es que eso también puede pasar, como había mencionado anteriormente, en el caso de tú poner tu nombre, poner tu yo qué sé, dónde estudias, soy estudiante de tal, y manifestar lo que ha ocurrido, manifestar si estoy sufriendo violencia,
puede llegar a que me juzguen mucho, a ser etiquetada, a ser mal vista, a ser ya ubicada, si estuve en la universidad, mira es ella, y tal vez de alguna manera nos hace sentir incómodas, nos hace sentir como observadas. Entonces, no tal vez realizando esas acciones, como habíamos mencionado antes, no siempre se da los nombres, a veces también se realiza de manera anónima, era parte del scratch. Pero tenemos que considerar de que el scratch desde la manera anónima te va a traer repercusiones. También. Y que el scratch es positivamente cuando tú realizas un proceso donde ya haces una denuncia y a través de esta denuncia no recibes factibilidades que van a favor tuyo, realizas el scratch en lo que se lo utiliza como una manera de hacer justicia por tu propia mano, pero es ante el sistema judicial de que no tienes respuesta ante este tipo de denuncia de violencia. Entonces, llega a ser de una manera positiva porque tienes el acompañamiento, tienes el proceso, tienes personas que están detrás de ti acompañándote. Entonces, sí es positivo realizarlo, sí lo recomiendo que lo hagamos, pero de una manera responsable, sabiendo a qué es lo que te vas a enfrentar, porque hay ese mecanismo de que cómo lo expongo y qué voy a recibir detrás de exponerlo. Y si no tengo un acompañamiento o un proceso realizado previo, es donde voy a tener esta revictimización. También hay que entender de que el scratch hay dos maneras, de que cuál es el scratch y la manera del acoso, que también se lo está prostituyendo de esta manera al scratch. Se lo está prostituyendo de esta manera porque el scratch lo estás haciendo como una manera de reivindicar derechos, como una manera de protestar pública, porque estás en tu derecho de la libre expresión, lo que nos dice nuestra Constitución, y lo estás haciendo por reclamar un derecho que ha sido invisibilizado o estás desesperado porque te están quitando este derecho. El acoso, y que llega ya a ser fascismo, es cuando lo estás haciendo de una manera por molestar, porque no salió como tú querías las cosas y estás irrumpiendo así el derecho de las otras personas y no estás reclamando un derecho, tal vez no un derecho propio que irrumpe mis derechos o mis libertades, pero no lo estás haciendo de manera colectiva. Como decir el scratch, que ahora lo que están pasando con nuestros compañeros en la Amazonía. Utilizas el scratch sí para evidenciar que no hay incidencia en políticas públicas ante todo este tipo de violencias que hay con nuestros hermanos, y lo haces de esa manera. Pero cuando lo haces de una manera como un político, de que porque quieres no llevar, o una ley que no quieres que no se te apruebe, y lo haces de esa manera para molestar, eso es fascismo. Y otra cosa es tener el scratch. Entonces hay que tener claro estos dos conceptos de scratch y de acoso. Yo quiero hacer una pregunta que me surgió escuchando aquí a Dustin. ¿Qué hago yo si nosotros sabemos que el programa pues está dirigido a la comunidad universitaria, pero cómo yo desde mi casa puedo apoyar tal vez a alguien que no recibe ese resarcimiento social? Entonces, ¿cómo yo desde mi casa puedo apoyar a alguien que quiere utilizar el scratch como una herramienta y no caer en esto de juzgar, decir, es que bueno, eres peleona o cosas así? ¿Cómo puedo yo desde mi casa apoyar? Exacto. No seas escandalosa. Ya, entonces, primeramente de que se haga una denuncia. Porque el scratch es la respuesta a una respuesta que no se te es respondida. Entonces, si tienes este acompañamiento y este proceso, esta denuncia, y no has tenido esta respuesta, lo puedes hacer sí como un mecanismo de visibilizar este tipo de violencia, de decir esto me está pasando y no tengo una respuesta dentro de la universidad. Ha pasado y en nuestra universidad hemos tenido en mi facultad este tipo de scratch y lo han hecho públicamente, en donde sí ha sido factible para que otras compañeras se puedan identificar y decir, a mí también me pasó esto, y que nazca un tipo de protesta universitaria, en donde lamentablemente no tenemos un órgano que está representando a las compañeras mujeres que son víctimas de esto y caen en la revictimización, porque el scratch es jerarquía, es una relación de poder. Y ahí es donde a veces se defiende y dice, ¿dónde queda la inocencia de la otra persona? ¿Dónde queda el derecho de la otra persona? Pero sabemos de que es una relación de poder. Está el honor de la persona, de que es un docente, un buen académico, un buen profesional, pero detrás de eso hay la violencia que le está ejerciendo ante una persona o ante una compañera, de que hay esa relación de que si no llegas a cumplir, por decirlo, mi petición, te va a ir mal académicamente, claro. Y en muchos casos tienes que dejar la carrera porque ya no soportas la violencia y tienes este acoso, y recaes, y nuevamente lo digo, en el scratch anónimo, porque
estás como impotente de no poder evidenciarlo, porque si lo haces públicamente sabes de que tu carrera va a costar, pero lo haces anónimamente, pero queda la parte de que cómo comprobarle a este docente o a mi compañero, porque puede ser compañero mismo de carrera, cómo puedo evidenciar. Entonces quedas como la mentirosa. Entonces hay que tener este acompañamiento y tener sobre todo esta fortaleza de que tener ese empoderamiento personal, porque el empoderamiento tiene que ser personal para poder hacerlo, y tener un acompañamiento tanto psicológico, que es de cómo voy a recibirlo, cómo lo voy a exponer y qué es lo que voy a recibir. Entonces, dentro de nuestros estudios podemos decir de que Rita Segato siempre nos dice el sistema judicial es el que está, o se supone de que está para acompañar estos procesos, pero muchas de las veces es el que obstaculiza, irrumpe y no da solución a estos procesos. Y eso es lo que recae. Entonces, sí, el escrache sí es positivo, el escrache sí es una manera de protesta y no recaigamos en la manera de que no, porque voy a irrumpir los derechos de la otra persona. O sea, esta persona sí puede venir a violentarme, a irrumpir mis derechos, pero yo no lo puedo hacer. Y cuando recibo una violencia, entonces sí hay que hacerlo de la manera correcta, que es a través del acompañamiento de una denuncia. Entonces, solamente como para resumir, sería primero la denuncia y después podemos hacer el scratch. Porque el scratch es una respuesta ante la violencia que tú no estás recibiendo a través del sistema judicial. Una frase que dijiste que es la respuesta a la no respuesta de la respuesta que estoy buscando, y es la realidad. Mientras vamos acá leyendo los comentarios, tenemos unas preguntas para realizarle a Austin. Sí, realizar la primera pregunta que, bueno, habíamos planteado en base a lo que estábamos hablando igual. Sería, ¿hasta qué punto las redes sociales y la exposición pública son medios éticos para denunciar presuntos abusadores? Que es prácticamente lo que hemos estado hablando. Claro, lo que te dije, tiene sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas es de que sí puedes evidenciar tu violencia, puedes llegar, sobre todo, a agilitar esos procesos, porque cuando es un boom o es una explosión de lo que tú estás pasando, pasaste invisibilizada porque el sistema es así, pero al momento de que tú ya tienes, porque hay el acompañamiento de muchos colectivos, organizaciones, compañeros feministas, en donde te van a acompañar y te van a decir, estamos aquí para ayudarte en ese proceso, porque yo también lo viví, o tengo compañeras que lo han vivido, y no es correcto de que esté pasando en una universidad en donde vienes a prepararte, en donde vienes a formarte. Claro. Entonces, esa es la ventaja de que tú tienes, en donde vas a tener más precisión en tu caso y se va a agilitar y puedes llegar, sí, a lo que estás buscando, que es una reparación integral hacia el caso de violencia que tú has recibido. Las desventajas son de las que no lo haces anónimamente, o hay esa presión de las otras personas que quieren como proteger al abusador, pero por miedo mismo, porque saben de que si están contigo les va a traer repercusiones a estas personas. Entonces te van a decir no lo hagas, o si lo haces sola no tienes ese acompañamiento y vas a caer en esto de que estás rompiendo los derechos de la otra persona, en donde queda la inocencia de la otra persona y no va a tener esto para defenderte y vas a quedar como una mentirosa si no tienes las pruebas. Entonces siempre hay esta revictimización de tus propias compañeras o compañeros o de quienes está. Debes de asegurarte, para que no se convierta en una desventaja, de tener un acompañamiento previo, de tener sobre todo esta fortaleza de decir, lo estoy haciendo, y estar segura de lo que tú estás haciendo, porque desde nosotros, desde los movimientos que trabajamos en derechos humanos, siempre creemos en la parte de la víctima, y eso es lo que tenemos que, como activistas, tenerlo presente. Claro, y se me ocurre igual lo que decías, que ese es un espacio, en el caso de la universidad, para venir a formar, y hay muchas mujeres e incluso hombres que han venido a la universidad. Esa es una universidad pública que te exige un puntaje para que puedas ingresar, y hay muchos estudiantes y muchos estudiantes que han realizado varios intentos para entrar. Sí, tenemos un protocolo que es de atención y de prevención en casos de violencia de género, y al hablar de género no solo hablamos de mujeres, sino también de hombres y de personas LGBTI, pero no tenemos información, no hemos tenido o no nos han dado este acceso a conocer cuáles son las rutas, cómo podemos hacer las denuncias, cómo nos hacen el acompañamiento, si dentro desde la atención psicológica de nuestra universidad te reagendan y te vuelven a reagendar una cita psicológica, o no tienen un enfoque de género, que es muy importante, y que en todas las carreras, y sobre todo en carreras que son muy masculinizadas, no tienen este enfoque de género, y pasa la violencia porque está normalizada este tipo de violencia, como hay en casos de ingeniería, de que las mujeres
por más que ya están en ingeniería, siempre te ponen en la manera de escribir y no en lo práctico. En agronomía, que te dicen si tú te quedas haciendo las matrices, pero no te vas al campo a ver en el trabajo, en la práctica que es. Entonces son carreras que están muy masculinizadas y ahí se comienza a hacer este tipo de violencia. La violencia es estructural, como el Scratch también es la respuesta a esas violencias estructurales. Antes de que pasemos con la próxima pregunta, solamente quería agradecer a quienes nos están comentando, nos saludan nuestros compañeros de curso. Y también aprovechamos para mandarle un saludo a nuestra profe, Juanita, que nos mandó al desafío y la verdad que nos hizo abrir mucho nuestra mente y avanzar, salir de la zona de confort para buscar nuevas maneras de también crear conciencia social, así que fue muy bueno. Vamos con otra preguntita que habíamos preparado, que dice, ¿cómo se puede proteger los derechos humanos fundamentales como el derecho a la privacidad y a la dignidad mientras se busca la justicia para las víctimas de abuso a través de los medios digitales? El Scratch se lo utiliza sobre todo en los medios digitales del Ecuador y sí ha sido muy eficaz, ha sido porque se ha visto casos de que se lo ha hecho, inclusive en nuestra facultad, en nuestra universidad. Proteger los derechos es del abusador o de la víctima en cuanto es de que debemos de seguir el proceso, como lo digo. Hay que seguir un proceso en donde sí, te estás protegiendo tú como víctima y también no es de proteger al abusador, pero sí hay que darle como esa parte de la inocencia y de responder a ese tipo de scratch, porque muchas veces se van a ellos como a excusar o a defenderse de la manera que dicen no las tienen las pruebas, o esa relación de poder que por terceras personas te van a decir, bueno, hiciste esto y date por finalizada tu carrera o hasta aquí llegaste. Sí. Entonces, desde proteger los derechos del abusador, a mí me interpela mucho y me causa ruido porque ¿cómo protegemos los derechos de alguien que está irrumpiendo los derechos de una compañera, de un compañero? Entonces, desde nuestro activismo decimos, no, hay que siempre la víctima acompañarla en estos procesos, ser sororas, sobre todo como mujeres, y nosotros también ser empáticos con lo que está pasando, porque no es fácil de tener esa valentía, ese empoderamiento de coger, salir y decir, me está pasando, me violentaron de esta manera, porque tú sabes de que vas a recibir comentarios positivos y negativos. Y hay que tener esa fortaleza para poder coger y decirlo. Entonces, desde los derechos humanos, lo que nosotros siempre decimos, los procesos de denuncia son muy importantes para cualquier instancia en la que tú quieras defender el caso de violencia en la que tú estás pasando. Entonces, todo este círculo, porque es un círculo de violencia en donde deben de converger muchos, como decirte, muchos conceptos que se utilizan y muchas herramientas que salen como el Scratch, deben de converger, no de diverger. Entonces, ahí vamos matizando esto de los derechos humanos. Quiero leer un comentario que acá nos pone Susi, que nos dice, las rutas de caso de violencia están socializadas a través de redes sociales, pero sí sería necesario difundirlas más. ¿Cómo podemos nosotros tal vez hacerlo? Yo creo que a través de estos espacios sirve un montón, pero ¿cómo también podemos nosotros conocerlas o difundirlas más? Porque el hecho de que no nos pase a nosotros o no me pase a mí puntualmente no significa que no exista, y tampoco puedo vivir en un mundo ideal desinformándome normalizar la violencia y desinformarme de todo lo que está sucediendo. Sí. Entonces, cuando ella habla rutas, me dice de denuncias, ¿cómo poderlo hacerlo? Si es que es dentro de la universidad, tenemos un protocolo que nos dice que nos está protegiendo a través de prevención y de violencia. Tenemos una comisión de acoso que sí hemos tenido una representación de quién la está dirigiendo. Se ha estado defendiendo estos casos de abuso, sobre todo, y de acoso dentro de la universidad, pero también tenemos bienestar estudiantil, en donde podemos podemos ir y dar a conocer nuestro caso, nuestra violencia que estamos recibiendo. Y si no, también podemos hacer el Scratch, que he participado del Scratch, lo he hecho, no en lo personal, pero sí he tenido el acompañamiento a compañeras de que han sufrido por parte de su pareja y de docentes. Entonces, si no tenemos respuesta en nuestra universidad o no lo quieres hacer de esta manera, existen otros colectivos o órganos exteriores en los que tú los puedes hacer. Sí. Lo importante es siempre buscar el acompañamiento. Antes de buscar esta ruta de que cómo lo hago, cuál es el proceso que tengo que seguir, pero siempre a través de una denuncia, y en lo que yo enfatizo es de tener a tu alrededor un círculo de que te apoye.
que te apoyen tus compañeras, o buscar el apoyo externo en otros en colectivos de que te van a estar apoyando y te van a decir, esta es la manera, y te vas a sentir protegida y tal vez te vas a empoderar para que tú puedas seguir con este tipo de violencia que lo estás haciendo, para hacer la denuncia del tipo de violencia que lo estás haciendo. Sí, y es algo creo que muy importante, como lo habíamos mencionado durante toda esta sesión, ese acompañamiento, tenerlo nos fortalece, nos permite tal vez alzar aún más la voz, tal vez decir las cosas que no habíamos dicho desde un inicio, manifestarlas en forma de esta protesta, de no ser escuchadas. Entonces, el hecho de que haya un órgano junto a nosotras, sí es algo muy importante. En esta misma línea habíamos planteado otra pregunta, que sería, ¿cuál es el impacto psicológico y emocional tanto para los presuntos abusadores como para las personas que los acusan cuando se realiza un escrache público en redes sociales? Ya, en la parte psicológica sí se trabaja de las dos maneras, tanto para la víctima como para el abusador, porque como víctima puedes recaer en la revictimización, sabiendo de que estás reivindicando justicia y que buscas reparación a este daño que se te ha hecho. Y no solo en el daño sexual, sino en el acoso laboral que puedes tener, el acoso por redes sociales, que también es un tipo de violencia, la violencia psicológica que te están haciendo. Entonces, en el caso de que si eres madre, una violencia vicaria que también pasa, hablándolo en temas generales de violencia y no solo recaer en la universidad, sino que también hay compañeras de que son madres de familia y recaen en violencia vicaria, que tienen violencia externa y que tienen violencia externa y que ellas también puede recaer ese tipo de daño psicológico emocional, que es, como lo digo, cómo lo expongo y qué voy a recibir. Si no tengo un acompañamiento, me va a afectar psicológicamente, ya emocionalmente, porque es una emoción que yo estoy expresando. Entonces, si yo expreso a través de las emociones no paz, impotencia, rabia, furia de lo que me está pasando, y no tengo un acompañamiento, y viene la revictimización, me vienen a criminalizar por una manera de protesta ante una violencia que estoy recibiendo, me va a afectar totalmente. En la parte del abusador también le va a afectar, y hay que tener y ser muy cuidadosos en el manejo del escrache, porque hay que saber de que al momento de hacer el escrache al violentador o al abusador, sabemos de que es ponerlo en evidencia, de que si es que es en la parte académica, cómo va a quedar en la academia, cómo va a ser la parte laboral de él en el caso de trabajo, con su familia, con sus allegados. Entonces, sí, es importante evidenciar, porque es una violencia que está ejerciendo hacia ti y es jerarquía. Pero hay que pensarlo y tener, por eso digo, es muy cuidadosos al hacer el escrache y al hacer este tipo de denuncias. Entonces, hay que estar seguras. Claro, no estoy diciendo de que estás mintiendo, pero estar seguras de cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo va a ser pertinente para hacerlo y el acompañamiento que vas a tener, porque muchas de las veces te vas a quebrantar por lo emocionalmente que estás frágil y puedes quedar ahí y vas a quedar como la mentirosa, la histérica, y la otra persona va a tener esto de salvaguardarse, su integridad, pero entonces es importante manejarlo cuidadosamente al scratch. No, y al final, si es que no tienes como este grupo de apoyo o este cuidado psicológico y emocional, al final terminas tal vez peor de lo que querías o buscabas de ese resarcimiento, claro, esa muchas respuesta. de las veces te van a decir, verás que legalmente está ahí, pero sabemos de que en el artículo 66 ya nos da una apertura a lo que es el scratch, porque se lo considera como una manera de protesta, o porque estás en tu libre ejercicio de expresión y lo estás haciendo de lo que tú has sentido. Entonces, no revictimicemos o no le digamos a nuestra víctima, te va a ir, o sea, ten en consideración lo legal, sí, porque tienes que tener una base para poder hacer la denuncia. Entonces, pero no por eso quedarnos aquí de que yo no lo voy a hacer y seguir repitiéndolo, porque es repetitivamente la violencia y sobre todo cuando no haces la denuncia. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Muy bien, nos ha gustado mucho toda esta parte del scratch, la verdad, al ser un tema nuevo y actual, en eso hablamos. Es muy bueno tener esos espacios para conocer más, para poder enfocarlo a esta parte del género también, como lo habíamos hablado durante toda la sesión. Claro, en los aspectos de género, como lo digo, yo en mente que se dice el scratch, que ha tomado una connotación mayoritariamente ya en nuestro país, nos dice es el miedo a las mujeres, porque ahora por darle un piropo, por darle esto, ya me viene a hacer un scratch o a decirme de esta manera, y no lo estás haciendo. Hay que
saber cómo lo estás haciendo, de qué manera le hiciste este comentario a la mujer y cómo ella lo recibe. No es de que grupos antifeministas, llamémoslo así, prostituyen al escrache y lo hacen ver de una manera como que es la manera no efectiva de hacer visible esta violencia que tú estás recibiendo. Entonces, hay que tener el cuidado de eso y sobre todo informarlo hacia nuestros compañeros de que sí se lo puede hacer positivamente. Sí, bueno, queremos agradecerle por su participación, por acompañarnos hoy. Esperamos que la discusión acerca del escrache les haya sido muy útil, muy enriquecedora. Sí, también queremos comentar que, bueno, debería haber una segunda parte de este tema porque está como largo, ¿no? Pero agradecerles a todas las personas que nos están sintonizando, a quienes siguen el programa de la radio, que pues estén ahí al pendiente, que va a haber mucho más contenido y pues esto será hasta la próxima vez. Unas palabras. Sí, muchísimas gracias al espacio, a todos, a todas quienes hacen posible este espacio de información que es muy importante sobre todo para nuestra comunidad universitaria de conocer este tipo de conceptos. Felicitarles por la apertura y que manejen estos temas y sobre todo con un enfoque y una perspectiva de género que es muy importantísima en todas las áreas en las que tú ejerzas o en las que estemos trabajando, las que queramos visibilizar cierto tipo de violencias. Es muy importante agradecerles, felicitarles y que sigan adelante. Sí, muchas gracias. Igual antes de irnos les queremos dar una última frase que surge de esta parte de la denuncia pública y es que si no hay justicia, hay escrache. Muchas gracias. En el contexto de género, los escraches se han utilizado frecuentemente para denunciar casos de violencia de género, abuso sexual y acoso que no han sido adecuadamente abordados por el sistema judicial. La violencia de género en América Latina, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, al menos 3.529 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el 2021 en América Latina y el Caribe. Los países con las tasas más altas incluyen El Salvador, Honduras y Bolivia.